Bendecida noche y bendecido atardecer. Tal vez en algunos lugares ya es un poco tarde y en algunos otros lugares ya es noche. Nosotros tenemos aquí aproximadamente, vamos a ver qué horario es. Creo que son minutos antes de las 7 de la noche aquí en el estado de California. Vamos a ver. Son exactamente las 7:36, 24 minutos para las 8 de la noche, aquí donde está su servidor, su amigo el pastor Alonso Maldonado, para llevarles a usted una reflexión de la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero ir con usted a través de los salmos y mirar los extractos de la gloria de Dios en estos salmos. Porque el problema que nosotros tenemos hoy en día como iglesia es que hemos dejado de lado la palabra de Dios. Le pongo el ejemplo de una congregación. En una congregación, por ejemplo, hay un predicador, llamémosle un pastor, un predicador, lo que sea, está allí y tiene un mensaje motivador, eso es uno. Tiene un mensaje animador y luego complementa esto con tal vez algún espectáculo, ya sea oración por los enfermos, poniendo las manos, soplándoles, tirándoles agua o cualquier otra cosa así. Entonces como que nos hemos acostumbrado a ese tipo de espectáculo y hemos dejado la palabra de Dios a un lado. Créamelo de todo corazón y se lo digo en la sencillez de lo que se merece el Señor, que seamos sencillos de corazón, que he hablado con algunos hombres que por años están dentro de las congregaciones como pastores, como líderes, y les he hecho algunas preguntas un poco disfrazadas para ver la reacción de ellos. Y algunos de ellos, la mayoría me atrevo a decir, no conocen mucho de Biblia. Hay que ser bien honesto. Hay otro grupo de hombres que sí, pues se prepararon en un seminario teológico, en una universidad teológica, y estos prácticamente han unido, ¿sí?, a sus conocimientos teología, o sea, lo que habla de Dios, vea, teo, Dios, logo, la ciencia que habla de Dios, y luego han anexado cosas seculares, filosofías humanas, y han hecho muchas cosas que le han añadido a la palabra de Dios. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de Dios, esto le quita valor a la palabra. No es que la palabra pierda el valor, pero le quita ese valor y ese perfecto significado que Dios quiere que su palabra tenga. Un ejemplo. La Biblia dice que Elías estaba dentro de la cueva, ¿sí? Y la Biblia dice que los cuervos le llevaron carne a Elías. Naturalmente no le llevaron quizás una carne asada con su chimolito, su guacamolito, no. Pero con toda seguridad que le llevaron carne asada. Y usted se preguntará dentro de su corazón, pero ¿cómo es posible que los cuervos se pongan a asar carne? No, naturalmente los cuervos son una de las animales más inteligentes que pueden haber sobre este planeta Tierra. Estas aves tienen la capacidad de poder hurtar algo. Yo lo he comprobado. Si yo estoy en algún lugar y tiro un poco de comida, no hay alrededor mío ningún cuervo, pero si yo tiro un pedazo de pan en un lugar amplio, digamos en una yarda, en una calle, no sé cómo le hacen. Yo me pregunto, ¿cómo le hacen si tal vez están a 1 o 2 kilómetros? No sé cómo le hacen de verdad, o es que tienen espías, o es que tienen micrófonos, no lo sé. Pero espero por un momento y de repente pasa un cuervo y empieza a dar vueltas y llega a este lugar y ya va caminando hasta donde está el pedazo de pan y de alguna manera los otros cuervos se dan cuenta que allá hay comida y vienen y ya se hacen 4, 5, 6, 7 o más cuervos. La gran pregunta que uno se hace, yo me he quedado sorprendido con estos animales. Ahora, si yo no personal, que no soy científico, pero científicamente, escúchelo bien, científicamente, se ha comprobado que un cuervo puede recordar un rostro de una persona por 17 años. Si la persona le hizo un daño, le tiró una piedra, lo espantó, lo asustó al cuervo, ese cuervo no olvida ese rostro. Y ni aunque esa persona se vaya al otro mundo y el cuervo lo mira allá, el cuervo se recuerda y mantiene como ese rencorcito, ese enojo, porque esa persona le hizo un daño. ¿Sí? Entonces, estamos tratando con unas aves tan inteligentes. Ahora, no era imposible.
Habían caravanas de gente que comerciaba con sal, con diferentes especias, pigmentos y todo de un pueblo a otro. Naturalmente estos beduinos, estos árabes, estos gente del desierto, hacían su campamento y pues ahí hacían su carne asada, ya sea de cordero, de vaca, de lo que fuera, y ahí se ponían a alimentarse. Los cuervos llegaban, ¡pum!, tomaron la carne, se la llevaron a Elías por orden del Creador, ¿sí? Por orden del Creador. Se la llevaron, la pusieron en algún lugar que Elías la vio y pues él se dio cuenta que era carnita para alimentar su cuerpo, proteínas, y se la comió. Esto es honrando la gloria de la palabra de Dios, creyéndole a Dios. Pero aquí hay intérpretes en nuestro círculo cristiano evangélico que dicen que no, que los cuervos es imposible que llevaran carne, que cómo lo iban a hacer, ¿sí? Que eran beduinos, árabes del desierto, que miraron que Elías estaba muriendo de hambre, todo flaco, ¿sí? Y fueron y le regalaron carne. O sea, lo que hacemos en este caso es desvirtualizar la palabra de Dios, o sea, quitarle lo divino a la palabra de Dios por ponerle lo lógico y lo tangible, lo psicológico, lo emocional, y bueno, le ponemos un montón de adornos a la palabra de Dios que prácticamente venimos haciendo mentiroso a Dios. ¿Cierto? Venimos diciéndole a Dios que no puede ser que cuervos hayan alimentado a Elías porque eso es imposible y todo. Y estamos hablando de gente teóloga. ¿Sí? Hace poco estaba viendo un video donde creo que los chinos, porque los chinos son inventores de cosas buenas y también inventores del mal. Y estaba viendo que han inventado zapatos para caminar en las aguas, sobre las aguas. Usted puede caminar o correr sobre las aguas, son unos zapatos que lo mantienen a flote. Pero en tiempos pasados escuché a un predicador cristiano evangélico que dijo que el momento en el que Jesús caminó sobre el mar, sobre el agua, es que específicamente en esa parte de ese lago, de ese inmenso lago, por años se formaba una capa de arena gruesa, ¿sí? Y la gente aprovechaba para caminar sobre esa capa y parecía a los ojos humanos como si la gente estaba caminando sobre las aguas sin que hubiera nada abajo de las aguas, de la superficie. Entonces, ¿qué hacemos allí? Ahí tenemos a un predicador desvirtualizando la palabra del Señor, poniéndola de menos para poner antes de la palabra de Dios la lógica, el razonamiento, lo tangible, o sea, lo que podemos comprender y lo que podemos entender. Pero cuando miramos la palabra, Dios es claro. Por ejemplo, si usted se va al Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, más las reveladas, o sea, las poquitas que podemos entender. Y si esas poquitas que creemos entenderlas, las complicamos, las hacemos, enturbiamos, se vuelven mucho más complicadas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Las cosas reveladas dice que son para nosotros y para nuestros hijos, para que las pongamos por obra. O sea, Dios no puede venir, aunque Él quisiera venir y decir, bueno, me voy a sentar con los terrestres 5.000 años, les voy a dar la vida para 5.000 años y me voy a sentar con ellos para explicarles por qué hice el átomo, por qué hice el Pleiades y el Orión, por qué hice las estrellas, por qué hice esto. No lo entenderíamos, estimados hermanos, no lo entenderíamos. Pablo habló de esa profundidad, de eso tan indescriptible que es la sabiduría de Dios, es la inteligencia de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de entender esa grandeza. Sí tenemos la capacidad de estacionarnos y creer en la grandeza de Dios y no dejarnos mover de allí. Entonces es cuando Dios honra. Le pongo el caso del profeta Ezequiel. La condición del pueblo de Israel era lo más desastroso que podía haber en ese momento. Estaban vivos, pero muertos espiritualmente. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Es más, adoraban, en nombre de Dios, adoraban otros ídolos y le cambiaban el nombre a Dios. Y cuestionaban a Dios y lo murmuraban. Hacían de todo. La injusticia, la maldad, la hipocresía era el pan de cada día en el pueblo de Israel. Entonces Dios quiere que el profeta vea la condición espiritual de su pueblo y lo lleva al desierto. Y allí en el desierto hay miles
miles y quizás millones de huesos, calaveras, brazos, dedos, puro hueso, el fémur, todo, las costillas, todo ahí, regados, no había ningún cuerpo armado, aunque fuera un esqueleto, sino que todo estaba regado, todo estaba desmembrado. Dios para al profeta y le dice, hijo de hombre, ¿estos huesos secos vivirán? ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Tú lo sabes, Señor. O sea, le dio la gloria a Dios, honró a Dios. Nosotros hubiéramos ido al Google para ver si los huesos pueden reverdecer, pueden agarrar tendones, carne, nervio y todo, ¿cierto? Usted mira la mayoría de predicadores ahora preguntándole a la inteligencia artificial. Y créanme, lo que la inteligencia artificial es más inteligente que muchos pastores. Porque le preguntan, ¿inteligencia artificial, existe Dios? Y la inteligencia artificial dice, sí, existe Dios, un creador del universo y todo. Ahí está, dice. Lo mismo que dice la Biblia. Sí, pero lo que no saben es que cuando ese demonio que está allí hablando se voltee, ustedes ya van a estar comprometidos con esa inteligencia artificial. Ya le han creído todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Una respuesta correctísima. ¿Por qué? Porque él conocía la naturaleza de Dios y el actuar de Dios y sabía que Dios creaba de la nada. Y si no había ninguna cosa, él la creaba, la hacía nueva. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El siguiente paso fue y le dijo, hijo de hombre, profetiza a los huesos secos. Ahora, mire paso a paso la actitud del profeta Ezequiel. Y me paré, dice, y dije, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora, si Dios me hubiera llevado a mí, o algún reverendo, algún de estos famosísimos, y nos paramos allí, lo primero que hubiéramos hecho esto, Dios está pasado. Así hubiéramos dicho, sí, ¿verdad? Porque nosotros creemos lo que vemos, lo que sentimos, lo que consideramos, lo que palpamos, pero no podemos ir más allá. ¿Por qué? Porque hemos dejado de lado la palabra de Dios. Y hoy, usted lo mira acá, vea por ejemplo a la señora Yesenia Ten, una tremenda mujer filosófica, pero de lo más filosófico. Esa palabra de Dios no tiene. Menciona 3, 4, 5 veces a Jesucristo, pero la palabra de Dios no tiene. Pero tiene miles y miles de seguidores, porque la gente quiere solución a los problemas sin Cristo. La gente quiere perdón de pecados, pero sin Cristo. La gente quiere sanidad, pero sin Cristo. La gente quiere creer en todo, pero que no venga de Cristo. Nosotros, cuando estamos en esa posición, solamente nos falta un paso para caer en la condenación eterna. Si ese momento se para el corazón, nos vamos de este mundo enamistados con Dios. ¿Por qué? Porque el secreto, y no es ni un secreto, porque los hombres de ayer vivieron por eso. Ellos nos lo revelaron cuando la Escritura dice, preguntad por la senda antigua y andad por ella. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo no estuve en el relato cuando Moisés abrió el mar, pero yo tengo que ir a ver lo poquito que hay de cómo actuó Moisés parado frente a la orilla del mar. ¿Sí? Moisés, como todo, como usted y como yo, se quebró. Se rajó, como hizo el mexicano. ¿Sí? Vio el ejército de Faraón, la muerte. Vio el mar, la muerte. Y dice que clamó a Jehová. Y el Señor no le dijo, sí, ahí voy Moisés, inmediatamente voy. No, el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Si ya le había mostrado que era el Todopoderoso, hombre. Solo dile al mar, háblale al mar. Y cuando Moisés le habló, lo tocó, ¡pum!, el mar se abrió. ¿Comprende eso? Es que en cada evento de nuestra vida, Dios permite que recojamos una experiencia para crecimiento espiritual, para tener esa intimidad con Dios y empezar a conocer un poco más de la naturaleza de Dios. Ahora nos venden un Dios en los púlpitos que si tú le das 20, Dios te va a devolver 40. Que si tú le haces esto a Dios o le dices esto a Dios, Dios te va a devolver 1000. Que usted tiene que sembrar,
que usted tiene que levantar las manos, que hacer esto para que Dios se revele a su vida. Eso es mentira, una total mentira. Dios no te va a bendecir económicamente porque tú le des, no. Y si da, calle pico, como decimos vulgarmente, calle pico, guarde su lengua, no le cuente a nadie lo que usted está haciendo. Dios sabe, porque la Escritura dice, lo que tu mano derecha hace, no lo sepa tu mano izquierda. Pero nosotros vamos allá como influencer, como youtuber, ¿verdad? Y aquí trajimos comida para los hermanos. O si no, hay un montón de hermanos bien dunditos, y perdonen que les diga dunditos, pero sí lo son. Porque cuando ustedes hacen una programación y están frente a un plato de comida y tienen una gran copota de jugo, ¿sí? Usted está demostrando que es alguien que tiene abundancia, pero al otro lado de esa pantalla hay hermanos que no tienen ni para comerse un pedacito de pan. ¿Comprende lo vulgar que es usted entonces si hace eso? ¿Lo entiende usted? Oh, que aquí estamos comiendo en este restaurante, la sociedad de pastores y la sociedad de misioneros, aquí estamos comiendo y todo. No lo haga, no lo haga, porque eso se llama vanidad y soberbia. Lo que usted haga, hágalo en silencio. Que su mano derecha, su mano izquierda, su mano derecha, su mano izquierda, no se dé cuenta de lo que usted hace, porque usted lo hace para el Señor. No lo hace para que el mundo le aplauda. O usted quiere el aplauso, bueno, si quiere el aplauso, hágalo, publíquelo aquí, en las redes sociales, donde la gente publica toda su vanidad y su orgullo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios para el profeta le dice, predícales, háblales. Y les dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dice la Escritura que en el momento se comenzaron a mover los huesos, a unirse uno con otro, hasta que quedaron los esqueletos allí. ¿Sí? Y luego se empezaron a nutrir de nervios, de tendones, ¿sí? De venas, de células, hasta que se llegó a formar un ejército de seres humanos. Naturalmente, Dios le estaba mostrando al profeta la condición espiritual de Israel, y era el pueblo de Dios. ¿Oyó bien? El pueblo de Dios. Yo escucho a los hermanos acá cuando sucede algo en Israel. Hermanos, oremos por Israel. Mire, yo puedo, los años que me quedan de vida, puedo estar orando por Israel, pero créanmelo, no va a haber paz en Israel, porque no hay paz para aquellos que le han dado la espalda a Cristo. El error más grande y más terrible que el pueblo de Israel cometió es hacer de lado la palabra de Dios. Cuando Dios los iba a introducir a la tierra de la promesa, se lo dijo una vez, otra vez, y se lo dijo cabello por cabello, poro por poro, se lo dijo Dios a Israel a través de sus siervos, a través de Moisés, a través de Josué, a través de los profetas. No hagan pacto ni alianza con estos pueblos. No lo hagan. No des a tu hija con esos, ni traigas a su hijo para tu hija. Derriben sus altares. Destruyanlos, derráiguenlos. Pastor, por eso es que mire, los israelitas siguen matando a los palestinos. que los palestinos son unos demonios hechos carne, hombre. ¿Entiende? En primer lugar, ante los ojos de Dios, los palestinos no tienen ninguna, pero ni tan siquiera un granito de allí donde viven, que sea propiedad de ellos, dado por Dios, no. Eso lo dice el mundo torpe, enajenado, ¿sí? Que han querido hacer partir el pueblo, el territorio de Israel y darle como compensación a los palestinos la antigua Jerusalén. Es como que usted le saque el corazón a una persona y quiera que la persona siga viviendo sin corazón. Es imposible. Si esa ciudad es la ciudad de Dios, es la montaña donde Jesús vino, es el territorio donde Jesús vino, donde caminó Jesús, donde se desarrolló su poderío, sus milagros, sus maravillas, donde fue crucificado, donde fue elevado a los cielos, donde ha de venir. ¿Cómo se lo van a dar a los palestinos? Es como que usted quiera hacer que su vida camine si no tiene pulmones. Esa es la vida neurálgica de ese pueblo. Dios no le dio esa tierra a los palestinos. Los palestinos son unos demonios que han llegado y tomaron posesión y utilizan las mentes ignorantes de las verdades de Dios, aquellos que odian a Israel, para sacarle lucro.
Como dijo cierto soldado israelí que publiqué yo aquí, pues claro, nosotros los que conocemos historia ya sabemos eso correctamente. Los palestinos no pelean por terreno, no, ellos no pelean. Ellos quieren destruir a Israel, eliminarlo, eliminar al último israelí que haya sobre la faz de la tierra. Son gente que no tienen sentido, no tienen sentido de respeto, no tienen sentido común, no tienen alma, no tienen espíritu, no tienen nada. Solamente son cuerpos dirigidos por los demonios y la ignorancia y la maldad de su religión. Así de sencillo. Sí. Entonces, la condición espiritual de Israel a través de todos los siglos ha sido lo peor. Entonces, si la condición de Israel es estar enamistado con Dios, entonces Dios, por ser su pueblo santo, lo va a dejar sin disciplina, le va a enviar las ricas y abundantes misericordias para que ellos estén de pie y todo. No, Dios tiene que reprenderlos, tiene que castigarlos, tiene que ponerlos en disciplina. Si hace 2000 años echaron a Dios de su tierra, crucificaron al Hijo de Dios, el regalo más precioso que el humano puede tener, lo crucificaron juntamente con los romanos, los gentiles y todo. La Iglesia Católica caminó sobre esa idea de que los judíos habían matado a Jesús y por lo tanto había que acabarlos. Levantaron a Hitler para que Hitler hiciera una masacre y eliminara a todos los judíos. Qué error más terrible. No solamente un error garrafal, teológico, perverso e inicuo, diabólico, satánico. Lo matamos todos. Los gentiles, los romanos, los judíos, todos, dice la Biblia, todos. ¿Sí? La Biblia no dice estos pecaron, estos otros pecaron y aquellos no. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no le puede venir a Israel paz, nunca va a tener paz, jamás va a tener paz hasta el día en que ellos reconozcan a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. De lo contrario, no van a poder tener paz. Yo puedo orar para que Dios los guarde cada día y los haga resucitar de su muerte espiritual, así como Ezequiel los vio en el desierto, huesos descarnados, muertos, sin conciencia, sin ánimo, sin percepción de Dios. Pero a mí lo que me impacta es la obediencia del profeta. Es la obediencia de ese hombre que había llegado hasta el momento de creerle a Dios lo imposible, lo irreal, lo ilógico, lo irrazonable. Porque nosotros los cristianos evangélicos hoy caminamos por lo tangible, lo razonable. No caminamos por la fe, nuestra fe la tenemos guardada en un cofre allí, metida en un baulito, en un rinconcito. ¿Qué sucedería en este momento si tuviéramos una persecución? No hay aleluyas, no hay predicadores, no hay Joel Austin, no hay Cash Luna, no hay Guillermo Maldonado, no habrían, serían los primeros que agarrarían sus calzones y se irían para su país huyendo. No hay. Parece que estoy en una posición bastante equivocada, pero no es así. El fruto de estas gentes habla verdaderamente de lo que son. Amantes del dinero, amantes de la gloria terrenal, y por lo tanto no puede haber espíritu de Dios dentro de sus vidas, porque es un espíritu de avaricia, es de tener, es un espíritu de poder, es un espíritu de ensalzamiento, algo que se eleva más que Dios. Nosotros, los cristianos evangélicos que tenemos conciencia de Cristo, conciencia de su palabra, debemos mirar esta gloria de esta palabra. Por ejemplo, el salmista David dijo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. De todos mis temores. ¿Por qué? Porque David llegó a un punto y dijo, bueno, el Señor ha sido misericordioso cada día con mi vida. Y pongamos un ejemplo, ya había David llegado a los 60 años. Y desde su adolescencia había caminado con Dios y había visto la gloria de Dios, el favor de Dios. Ahora está en otro problema mucho más grave. Esto se lo puedo mostrar por la Biblia. Dice, y yo sentía, dice el salmista David, punzadas en mi corazón, dice. Y entrando al santuario, ¿a qué entró al santuario? Pues en su pensamiento dijo, bueno, yo sé que voy a morir, entonces prefiero morir en el santuario del Señor. Pero cuando entró al santuario, obtuvo una experiencia de las más maravillosas. Comenzó a ver los utensilios, posiblemente el arca del pacto,
la mesa de los panes de la proposición, el altar de bronce, el candelabro, el altar donde se lavaban las manos, la fuente de bronce, todo, todo. Y empezó a relacionar aquello con la maravilla del ministerio glorioso de Cristo, el que lava nuestros pecados, la urna del maná, nuestro pan, etcétera, etcétera. Entonces David, cuando comprende eso, llega a la conclusión de que el Dios de ayer, de sus adolescencias, era el mismo Dios de ahora, de sus 60 o 70 años. Entonces él tiene una palabra maravillosa que es la que usted y yo debemos de aprender. Dice David, haré memoria de las obras antiguas de Jehová. ¿Cuál es memoria? Bueno, se retrocedió 60, 50 años atrás y dijo, bueno, Dios me libró de Goliat, de ese demonio que nadie lo podía vencer. Dios me libró y me dio la capacidad de vencerlo. Oh, el león atacó las ovejas y Dios me dio la capacidad de pelear con el león y lo destruí. El oso quiso comerse las ovejas, lo destruí. Saúl me quiso matar y lo destruí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hacemos memoria de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, la gloria de Dios puede reposar en nosotros. El favor, la compasión y la misericordia fluyen entonces en nuestros corazones y aprendemos a vencer todos los obstáculos que se nos presenten cada día, porque nosotros estamos trayendo a memoria lo que Dios hizo desde aquel momento que le conocimos, desde aquel momento, desde aquel instante que le conocimos. De verdad, esto es lo más maravilloso. Podemos estar en lucha y en problemas, pero si tenemos en memoria lo que Dios hizo por nosotros en tiempo pasado, vamos a ser victoriosos. Vamos a bendecir a Dios en medio de nuestras tribulaciones y vamos a aprender a tener una vida íntima con Dios, una vida en donde podamos sentir el palpitar de Dios, el mover de Dios en nuestro favor. Es algo maravilloso, es algo extraordinario. Mire, yo tengo un hijo que desde el momento que él salió de la casa, él comenzó a llevar una vida bastante libertina, pero le gustaban los deportes extremos, y un deporte extremo es cuando en un pequeño error usted puede perder la vida. Por ejemplo, meterse a lo profundo del mar y andar buceando, una corriente marina se lo puede arrastrar o un animal se lo puede comer, todo. Pero lo más temerario que este muchacho hizo es subirse a los aviones y saltar en esos paracaídas y venir desde las alturas, 14.000, 15.000 pies para abajo. Sí. Pero donde yo me quedé paralizado fue cuando lo vi que una vez él agarró su maleta y se fue para el Canadá. Y cuando vi el video yo no podía creer que ese fuera mi hijo. Va en una avioneta de doble asiento, todo de esas avionetas antiguas. Atrás va el que va manejando la avioneta en ese asiento y adelante va él. Y la avioneta tiene dos alas, las de abajo y las de arriba. Y arriba tenía un asta, o sea, un hierro. Entonces, en un determinado momento mi hijo se sube a la parte alta de esas alas y luego en medio del tirón del aire él se logra amarrar a ese tubo, se pone un cinturón y según yo, pues él iba a ir allí, va levantando las manos y todo. Claro, así lo hizo. Pero lo que nunca me imaginé es que cuando esa avioneta empieza a dar vuelta y lo deja cabeza abajo, él va en esa posición y la avioneta va dando vueltas y vueltas y él cabeza abajo, cabeza arriba y todo. Y yo paralizado viendo así. Y entonces yo no podía ni decirle, ¿sabes qué? No hagas eso. Porque cuando las personas se vuelven negligentes, por un oído les entra y por otro les sale. Pero yo dije, bueno, yo tengo un Dios que pelea mis batallas y me postré delante de Dios día y noche, clamando por la vida de mi hijo día y noche, día y noche, día y noche, hasta que llegó un momento en que mi hijo, tocado por Dios, dijo, bueno, hasta aquí nomás llegué en este tipo de aventuras. Hasta aquí nomás llegué a este tipo de aventuras. Y yo no dejé de darle gracias a Dios porque mi hijo dejó de arriesgar la vida por algo que verdaderamente tal vez era por su vanidad o por demostrar que tenía valor, coraje y todo, pero era cada día en donde él, no le miento, saltaba 3, 4, 5 veces en el mismo día de un paracaídas. Hacía todo tipo de maniobras, venía dando vueltas para allá, para acá y todo, y yo paralizado cuando miraba los videos de mi hijo. Algunas veces yo se lo publiqué aquí y le dije, Dios me ha bendecido cuidando la vida de mi hijo. ¿Sí? Entonces,
Es como los padres que cuando sus hijos van a la guerra, yo estuve cerca de un matrimonio que tanto lo amo y tanto lo recuerdo, la familia Alvarado. Su hijo de repente estaba ya en el ejército, en los Marines, y fue los primeros que fueron en el 90 a la guerra. Y este muchacho, créamelo de veras, cuando se mira su uniforme, porque cuando él ya regresó, que ya había terminado su año de estar allá, le entregó su uniforme a su papá. No había en aquella camiseta, en aquel pantalón donde no hubieran hoyos de balas, quemaduras donde entraban las balas y lo perforaban. Y el muchacho no murió. Porque había una madre que estaba clamando, había un padre que estaba clamando por la vida de su hijo y Dios lo guardó. Y después de un año de tensos combates, de muerte por todos lados, él regresó de la tierra de Irak. ¡Qué maravilloso! Dios es el mismo de ayer, es el mismo que abrió el Mar Rojo, es el mismo que puso la nube en el día sobre el pueblo de Israel en el desierto. Es el mismo que puso la columna de fuego sobre Israel en el desierto. Es el mismo que les mandó maná desde el cielo. Es el mismo que caminó por las calles de Jerusalén sanando a los enfermos. Él, dice su palabra, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Ese Dios es el que usted debe poner en el corazón. Abrácelo con su fe, con su granito de fe que tiene en su corazón. No se despegue de él, manténgase firme, porque los días que vienen son los más terribles sobre la vida de la iglesia. No soy profeta, pero aquí en mi corazón y en la palabra puedo ver lo que va a venir. Puedo visualizarlo, lo que va a venir. Va a ser tan fuerte y tan poderoso. No le estoy hablando de terremotos, ni de inundaciones, ni de epidemia. No, no le estoy hablando de nada de eso. Le estoy hablando de lo que dice la Escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando el hombre de pecado aparezca. Antes que el hombre de pecado aparezca, o sea, el hijo de Satanás engendrado humano, antes que el hijo de Satanás aparezca en la tierra, dice que vendrá la apostasía. Tiene que venir primero la apostasía, en donde las filosofías, los elementos usados por el diablo, todo el poder concentrado del diablo en las mentes corrompidas, ¿sí?, va a comenzar a transformar la Biblia y va a contagiar tan poderosamente a los líderes, a las organizaciones que se encargan de distribuir las Biblias, como las sociedades bíblicas, a tergiversar los versos de la Escritura, a quitarle eso divino y maravilloso que tiene la palabra de Dios por ponerle filosofías y huecos humanos. Entonces Satanás lo que quiere es no que nosotros dejemos creer en Dios, sino de que nosotros dudemos de Dios. Y nos va a llevar hasta una posición a la iglesia en que nos va a sacar evidencias tangibles, okay, que usted las pueda ver, que usted las pueda entender, en donde Dios no aparece, en donde Cristo no aparece, en donde la Biblia es un simple libro. Entonces, muchos de ustedes que han tenido su corazoncito fluctuando, su vida fluctuando, su fe fluctuando, que cuando Dios les daba creían, cuando el profeta les ofrecía ustedes creían, pero cuando estaban en escasez y estaban en problemas, ustedes mejor renegaban y le echaban culpas a Dios. Ustedes entonces van a quedar fuera de este plan maravilloso. Pero aquellos que amaron la palabra, que se refugiaron en Dios, que se escondieron en Dios, que le creyeron a Dios y a la gloria de su palabra, estos tienen la marca en sus frentes, en sus corazones, que es la experiencia personal de un contacto íntimo con el Creador de los cielos y de la tierra. Es así como cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo por primera vez. Tratamos de explicarlo, pero no podemos. Yo no lo puedo explicar, ¿sí? Y cuando he estado caído, suplicándole a Dios por luchas, pruebas, y cuando mi pie se ha doblado en medio de la batalla, lo primero que recuerdo es, Él me bautizó con su Espíritu Santo. Y el mismo que me bautizó con su Espíritu Santo es el mismo que me va a sacar de esta situación en la que estoy y todo. Y así lo hace Dios. Lo primero que pienso en medio de mis batallas es el día en que Dios vino y me tomó y me bautizó con su Espíritu Santo. No lo puedo explicar. No lo puedo explicar, nunca lo podré explicar, porque es ese Dios viniendo, lo divino, lo sobrenatural, lo poderoso, la gloria de Dios descendiendo a una partícula de polvo. Y eso nos marca. Y de ahí en adelante
Está en nosotros mantener una vida cerca con Dios, un estado de dependencia de Dios, un estado real de creerle a Dios y a su palabra. Es lo más lindo, lo más hermoso que puede existir en la vida de un cristiano. Seguir a Cristo, creerle a Cristo, a la gloria de su palabra. Dejen de que no permitan que sus mentes sean penetradas por falsas doctrinas, por falsos profetas, por falsas promesas que Dios te va a dar, que Dios me reveló, que manden a la basura todo eso, porque eso no tiene valor. Créanle a Dios. El apóstol Pedro es claro. Cuando el apóstol Pedro dice: estemos atentos a la palabra profética, no a la que habla un hombre, no, a la palabra escrita. Dice que es como una antorcha que ilumina la oscuridad hasta que aparezca esa estrella maravillosa que es Jesucristo. ¿Sí? El ataque de Satanás va a venir directamente para derribar nuestra fe, para que nosotros no dudemos de Dios, sino que lo desechemos voluntariamente. ¿Sí? Si usted ha visto, por ejemplo, esa película con Dante, ¿cómo se llama? Dante Washington, creo que es ese nombre. Bueno, yo no, como no soy seguidor de ninguno de estos hombres, pero un día un hermano me invitó a verla y saqué algo de un poquito de eso. Este hombre está allí, ese hombre sobrevive, creo que fue a una guerra atómica, y entonces la humanidad maldijo a Dios. Y la humanidad toda le dieron espalda a Dios. Quemaron las Biblias por toneladas en todos los países del mundo sobrevivientes, las quemaron. Y él leyó la Biblia y la guardó en su mente. Y su misión era recorrer todos los Estados Unidos hasta donde en la ciudad de San Francisco había un hombre que había reconstruido una imprenta y estaba tratando de volver a renacer la Biblia, o sea, volverla a imprimir para que el mundo que la necesitara la pudiera leer. Entonces, después de que pasó 1000 penurias, pero 1000 penurias, llegó hasta allí, se acostó en una cama y empezó a relatar la Biblia. Y eso me hizo recordar que nosotros vamos a tener situaciones bastante difíciles. Los Estados Unidos está pasando por un proceso en donde los demonios han tenido el control y lo siguen teniendo, en donde están luchando por perforar la mente de nuestras juventudes, en donde estos demonios desvirtualizan todo lo que tiene que ver con Dios. Al hombre ya no le llaman hombre, ya no tiene género, no le digan mujer a la mujer, no le digan hombre al hombre, y todo esto viene de un partido llamado demócratas, que son unos hijos del diablo, maldecidos en la oscuridad, una oscuridad terrible, un vómito malvado que vomitan estas gentes y nos quieren hacer creer que nosotros debemos de seguir sus ideologías estúpidas. No, nosotros los hombres que tenemos conciencia de Dios no vamos a seguir ninguna filosofía estúpida. No vamos a hacerle caso a esta gente, vamos a mantenernos firmes y no importa que tengamos que pasar el que nos cuelguen, no importa. Va a llegar el momento entonces que sí, todo hombre que habla de Dios y se mantiene en la posición de Dios va a ser perseguido. Y no perseguido como nosotros nos imaginamos, no, en una eliminación total. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Quiera usted aceptar o no, la iglesia tiene que pasar la prueba. Dios probó a Adán y a Eva, ¿cómo los halló? Falsos. Dios probó al pueblo de Israel 40 años en el desierto, ¿cómo los halló? Falsos. Dios probó a la iglesia primitiva, ¿cierto? A la mayoría los halló fieles. El libro de los Hebreos nos muestra a los héroes. Sus nombres están allí en el paredón de los héroes. Dice que amaron a Dios con todo su corazón y aunque no recibieron la promesa, la saludaron de lejos. Sí, pero probó a la iglesia, probó a los apóstoles, probó a los discípulos, probó a todos ellos. Muchos eran falsos. Otros mantenían su firmeza, su condición de amor por Cristo y no importar el precio que tenían que pagar. Lo único de valor que tenían era su vida, pero su fe no la podían comprometer, ni empeñar, ni falsificar. Usted debe mantenerse firme, creyéndole a Dios y a la gloria de su palabra. Cristo ya nos lo dijo, que vendrían muchos falsos profetas y engañarían a muchos, se amontonarían maestros conforme a sus tonteras que le nacen de sus coquitos ahí medio empedernidos, y así nos estarían dando a nosotros todo el bagazo y la filosofía que tienen ellos metidos ahí dentro del corazón y dentro de sus mentes corrompidos, que son lo único que pueden ver es el dinero que los hace felices, que les da buena vida. Nosotros tenemos que creerle a Dios y su palabra. Y créalo que cuando usted le crea a Dios y a su palabra, usted es un hombre o una mujer que no es fácil de engañar.
Porque la palabra, el Señor mismo le dijo a su iglesia, no se preocupen, que en el momento que los metan a la cárcel, yo les voy a dar esa fortaleza y les voy a dar palabras para que ustedes se defiendan. Bendito sea Dios y bendita sea la gloria de su nombre. Gracias a todos y a cada uno de ustedes, a mi buen amigo Roberto Varela, a Dani, a Karencita Luchabaires, y por aquí tenía otros más. Tengo a Jonathan Boss, también a Claudia Rugamas. Bueno, yo sé que Claudia todavía no ha aceptado a Jesucristo, pero tarde o temprano ella le va a entregar su corazoncito a Jesucristo, y eso me llena de emoción a mí, porque el Espíritu de Dios trabaja de una manera maravillosa y misteriosa. Él envía ese mensaje de amor a todo el mundo. No hay nadie sobre este planeta Tierra que no haya recibido el mensaje de amor y de salvación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Todos, pero no todos reciben a Cristo. No todos reciben el regalo de Dios. La mayoría se van de este planeta Tierra a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros tenemos que bendecir a Dios, porque un día, en medio de la dureza de nuestro corazón, el Señor se reveló, y Él se reveló a nuestra vida y nos cambió el corazón, nos cambió la mente, y ahora podemos decir, somos salvos por medio de esa bendita fe que Cristo puso en nuestros corazones. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón. Y como dijo Moisés sobre el pueblo de Israel, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.